Gloria sea a nuestro Dios. Bendito es el nombre de Dios. En esta noche, mis santos hermanos, Dios les bendiga a todos. Dios reparta bendiciones para todos nosotros a través de su santa palabra. Hermanos, oremos al Señor para que el Espíritu Santo nos guíe conforme a la voluntad de Él, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, que Dios quiere impartirnos bendiciones lindas en esta noche. Gloria al Señor. Padre, gracias te damos. Muchas gracias te damos, Padre, en esta noche preciosa, Jehová. Gracias que nos ha permitido reencontrarnos por este canal. Dios mío, permite que cada hermano que está conectándose, que está conectando a otro, también reciba las bendiciones tuyas, Dios mío, la gracia tuya para que lo hagamos conforme a tu voluntad. Bendícenos, Señor, capacítanos, ilumínanos, abre nuestros sentidos, Señor, para entender tu santa palabra. Espíritu Santo, prospéranos y dirígenos en todo lo que hemos de hacer en estos minutitos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Mis santos hermanos, que el Señor les siga bendiciendo ampliamente, que todos ustedes pues que se han hecho un esfuerzo en este día para estarse conectando acá y venir con la idea de ayudar a otros también, amén, para que oigan palabra de Dios. Así que Dios les bendiga a todos y gracias por todos esos comentarios, saludos, afecciones que están emitiendo unos para con otros, y así de esta manera pues todos seamos edificados en la palabra del Señor. Vamos en este día a considerar este tema. Dice, se reían y se burlaban. Se reían y se burlaban. Veamos, hermanos, en qué consiste todo esto. Vamos a leer en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 30, amén, el versículo 10, y luego leeremos otros. Dice, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Pues bien, hermanos, estamos considerando este pasaje donde Dios levantó un hombre que quiso hacer la voluntad de Dios, que quiso obedecerle a Dios. La Sagrada Escritura nos describe que Ezequías propuso en su corazón servir al Señor como su antepasado David. Esto fue algo que él pues tenía en su mente. Era un hombre muy joven cuando comenzó su gobierno, cuando comenzó a reinar. Dice la Biblia que Ezequías tenía 25 años cuando comenzó su reino. Amén. Y dice la Biblia que lo primero que hizo fue preparar su corazón, disponer su corazón para servir a Dios, así como su antepasado David le había servido al Señor. Bueno, eso eran unos días muy difíciles, hermanos, eso es cierto. Eran días difíciles porque por la apostasía que había en el ambiente, porque los reyes que fueron antes que Ezequías, pues habían sido unos corruptos, habían hecho demasiado abominaciones escandalosas. Había una idolatría demasiado grande para servir a los demonios, para servir a los ídolos, hermanos, y eso llegó tan lejos que estos individuos pues hasta sacrificaban como holocausto a sus propios hijos para estos dioses. Y había una corrupción tal que nadie venía al templo, que el templo estaba cerrado, lleno de basura, lleno de escombros, lleno de descuido, por no hablar de las destrucciones que había dentro de él, que había muchas cosas que las habían destruido
Era un escándalo, hermano, en el sentido espiritual, en el sentido moral, lo que había. Y cuando este joven, pues, toma el poder, toma el reino, se propone en su corazón servir a Dios, buscar a Dios, que Dios sea el que lo dirigiera. Porque había una situación sumamente grave en la política internacional, en el ambiente, ¿verdad? En la economía, había una miseria grande en todo el pueblo. Porque cuando la gente se aleja de Dios, pues ya sabemos, eso está comprobado, que lo que le viene es miseria, no solamente espiritual y moral, sino también económica, sino también de hambre y de necesidades, de enfermedades, de problemas gravísimos que le van a venir a la persona cuando se alejan de Dios. Cuando los pueblos se alejan de Dios, pues las consecuencias no se hacen esperar. Y esta era la situación y la condición que tenía ese pueblo. Una situación de miseria escandalosa, hermano. Lo que había quedado, lo que había heredado este hombre. Pero él se propuso en su corazón honrar a Dios. Ahora, veamos algo más también. Ya solamente quedaba él como hombre, como pueblo, como país, amén, libre en esa área, porque ya los asirios, que eran el imperio gobernante de la época, habían arrasado hasta con las 10 tribus de Israel. Habían hecho cambios enormes en todo y él estaba acorralado. De acuerdo a unos informes que se han podido recabar, amén, de esos tiempos, dice que ellos comentan, los asirios, que a Ezequías lo tenían acorralado como a un pajarito, enjaulado como a un pajarito. Y ellos se burlaban de eso, decían que ya los días de Ezequías estaban contados. Amén. Sin embargo, cuando este hombre se propuso buscar a Dios, si alguien quiere leer todas esas historias, amén, en el libro de los Reyes, en el libro de las Crónicas, en el libro de Isaías, también encontramos que hay todas estas historias de cómo Dios obró y los libró a ellos de todos estos males, de todos esos grandes enemigos. Pero vamos a considerar, hermanos, este punto que hemos traído en esta noche. El tema: se reían y se burlaban de la idea de Ezequías. Bendito sea Dios para siempre. Pero ya le decía que estos eran días sumamente difíciles porque había una corrupción, una idolatría, una abominación demasiado grande en contra de Dios. Pero este hombre hizo grandes esfuerzos, Ezequías hizo grandes esfuerzos poniendo de su parte y convenció a muchos, a sacerdotes, a levitas, a príncipes, a toda la gente del pueblo, montones de gente del pueblo. Al él proponérselo, él también convenció a muchos de que debían servir a Dios. Y fíjense una carta que él envía por todos los estados de Israel, es decir, de las tribus de Israel. Él envió carta porque habían quedado algunos israelitas dispersos que habían quedado en aquellas tribus, y él generosamente y de una forma misionera envió correos misioneros, envió cartas misioneras a todos esos lugares para que vengan con él a Jerusalén a hacer un culto especial a Dios. Fíjense cómo decía la carta. Dice aquí, fueron pues correos con cartas de mano del rey, de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían las cartas: hijos de Israel, vuélvanse a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado
de la mano de los reyes de Asiria. No sean como sus padres y como sus hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como ustedes están viendo en este día. Dice, no endurezcan pues ahora su cerviz como sus padres. Sométanse a Jehová y vengan al santuario, vengan a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y sirvan a Dios, y el ardor de su ira se apartará de ustedes. Aleluya. Porque si se vuelven a Jehová, sus otros hermanos y sus hijos hallarán misericordia delante de los que lo tienen cautivos por allá, por Asiria y por todos esos pueblos donde lo habían regados ahí. Dice, vuélvanse a esta tierra, volverán a esta tierra, porque Jehová su Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de ustedes su rostro si ustedes se vuelven a él. Una carta preciosísima, hermano, una carta misionera donde Dios pues está comprometido, porque Dios lo ha dicho así, que si nos volvemos a él, él se volverá a nosotros. Amén. Pero dice que pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés hasta Zabulón, pero se reían y se burlaban de ellos. Y es como pasa la cosa. Los invitan a que vengan a buscar a Dios, a que vengan a restaurar su vida con Dios. Pero no solamente no vinieron, sino que se reían y se burlaban de los que le llevaban la carta. Se reían y se burlaban de Ezequías. Se reían y se burlaban de todos los que los habían invitado. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que de quién se reían a final de cuentas. Se reían de Dios. Creían ellos que se reían de Dios. Sin embargo, dice, con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron y adoraron en Jerusalén. De manera que el trabajo surtió efecto, aunque hubo esta rebeldía, esa burla, esa dejadez, esa incredulidad de algunos de ellos. Sin embargo, otros creyeron, se humillaron, vinieron delante del Señor. Y vemos, hermanos, cuando uno lee todas estas historias, amén, completa, de que hubo una bendición grandísima, amén. Dice que desde que empezaron a honrar a Dios, dice, de todo corazón, Él cambió sus corazones. Y el cambio se vio en todo el país. El cambio en la mentalidad del pueblo. Dice la Biblia que hubo gran alegría, gran gozo en todo el pueblo. El pueblo empezó a sentir paz en sus corazones. Amén. Que hubo abundancia de alimentos. Bendito sea Dios para siempre. Y que hubo una paz grande en todo el país. Que no pudieron los enemigos, pues los enemigos fueron avergonzados. La Biblia dice que estando Senaquerib, rey de los asirios, rodeando a Jerusalén y con deseo de arrebatarlo, los pusieron prácticamente a pasar hambre, los pusieron prácticamente para que se rindieran. Pasaron meses allí con esa ciudad rodeada, pero Dios le había dado una victoria grande a Ezequías. Dios estaba con ellos, porque ellos honraron a Dios. Estos reyes no pudieron vencer a Ezequías y al pueblo de Jerusalén. No lo pudieron vencer. Dios le había dado la capacidad a Ezequías de hacer cosas grandes. Estamos hablando de unos 2600 años atrás, es decir, 600 años antes de Cristo. Pues estamos considerando una historia que pasó hace 2600 años atrás.
Y quiero que entendamos, hermanos, que Ezequías se había preparado para esto porque Dios le había dado la luz de cómo hacerlo. Y Ezequías había hecho unos canales especiales. Amén. Y tenía agua suficiente acumulada en Israel, amén, en Judá, para cuando le llegó esta situación, ellos estaban preparados para esto. Esos canales que él hizo en aquellos días todavía están en uso, todavía están vigentes, todavía sirven. Amén. Porque fueron canales que Dios lo inspiró a cómo lo hiciera y cómo preparó cantidad de alimentos, de manera que ellos pudieron estar allí rodeados por los enemigos, pero dice la Biblia que Dios le dio la victoria. ¿Por qué? Porque Dios los conservó. Y cuando ya se le iban a acabar los alimentos que tenían acumulados, entonces el ángel de Jehová vino y peleó en contra de Sennacherib, contra todo su ejército. Dice la Biblia que en una sola noche el ángel de Jehová vino y mató 185,000 soldados de los que estaban rodeando a Jerusalén. Amén. Y ese hombre se fue avergonzado. Así que los enemigos de Ezequías fueron avergonzados de una manera horrible, hermanos. Y este hombre vio la gloria de Dios cuando propuso su corazón para servir al Señor. Así que cuando él invitó a los dispersos de las tribus, de las 10 tribus, que se burlaban y se reían, Ezequías no le hizo caso a eso. Ni tampoco los demás que estaban con Ezequías. No se llevaron de que alguien se reía o se burlaba de ellos. Ellos siguieron adelante y siguieron viendo a Dios ayudándole en todas sus situaciones. Amén. Porque siempre vamos a tener incrédulos cerca de nosotros, hermanos. Personas que se ríen, que se burlan de nuestra fe, que se burlan de lo que hacemos, de lo que nosotros creemos. Amén. Pero nosotros tenemos nuestra fe puesta en el Señor. Y el Señor siempre, pues, nos está ayudando. Amén. Porque recuérdense que, como dice en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, en el versículo 2, dice la Biblia, que la fe no es de todo. Creer no es de todo. Es decir, siempre vamos a tener incrédulos. Siempre vamos a tener incrédulos cerca de nosotros. Se lo pueden dibujar y pintar como quiera que quieran, pero siempre van a haber incrédulos, gente que no cree. Amén. Así que el creyente en Cristo tiene que tener fe. El creyente en Cristo, el que cree en Cristo, el que le busca, dice la Biblia que tiene que creer en Dios. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si usted tiene su fe puesta en el Señor, aunque alguien se burle o se ríe de usted, no le haga caso a eso. Esos incrédulos siempre van a estar. Bendito sea Dios para siempre. Porque dice, pues si no cree, nunca podrá agradar a Dios. Amén. Dice, pero la historia está llena de perdidos por incredulidad. ¿Hemos de desanimarnos nosotros por eso en ningún momento? Porque alguien venga y no crea y se ría de nosotros. ¿Debemos nosotros de desanimarnos porque se rían o porque se burlen? Dice, de ninguna manera, porque tenemos que estar conscientes de lo que somos. Nosotros somos siervos del Señor. Nosotros andamos con Dios y nuestra vida está escondida en Cristo. Pero ¿qué entiende la gente del mundo de esto? La gente que no conocen a Dios, los descarriados que se han apartado. ¿Qué entienden de todo esto, hermano? Bueno, ojalá que entendieran. Ojalá, y ese es nuestro trabajo, porque muchos van a creer, pero ya sabemos que hay quienes nunca van a creer, que van a ser siempre opuestos a las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero ahí es, hermanos, donde usted y yo tenemos tantos ejemplos en toda la historia de lo que vemos, de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo frente a nuestros ojos cada día. Amén.
y nosotros lo vemos. De esa manera, mis santos hermanos, hemos de mantener nuestra fe viva, hacer nuestro esfuerzo, hacer nuestro trabajo, hacer cumplir con nuestra obligación delante del Señor, buscar a las almas, enviar estas cartas como la hizo este hombre Ezequías, aunque algunos la rechacen, aunque se rían o que se burlen, no importa. Hay quienes van a creer y bienaventurados son los que creen. Los que creen son bienaventurados. Dios tiene promesas maravillosas, amén, para aquellos que creen. Bendito sea Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos ayude. Dios fortalezca nuestra fe y que estos episodios así sean para que nuestra fe se robustezca cada día en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios le bendiga a todos. Gracias, hermanos, amén, y amigos. Oremos al Señor y presentemos a Dios todos nuestros enfermos que tenemos en diferentes lugares. Amén. Vamos a presentarlo delante del Señor. Que nuestra fe crezca cada día, que nuestra fe se edifique con estas palabras en el nombre de Jesús. Padre bendito que estás en el cielo. Gracias te damos, Dios, por tu santa palabra. Gracias, Padre mío, por estos testimonios que han quedado para nuestra edificación, de que muchos creen y otros no creen, pero ahí seguimos nosotros y debemos estar siempre dentro del grupo de los que creen. Ayúdanos, Señor, bendícenos, Dios. Mira a aquellos necesitados, Señor, en una cama. Mira a aquellos, Señor, que viven sin esperanza. Ten misericordia, Padre. Permite que tu palabra pueda llegar, Señor, a lo más profundo de su vida. Bendícele, mi Dios, y prospera a tu pueblo. Gracias, mi Dios, te damos. Bendice tu pueblo en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.